Hay momentos en la vida en que todo cambia. No lentamente, no por etapas, sino de repente, abruptamente, como un trueno que parte el silencio en dos. Mi nombre es Jonathan Levy, y lo que voy a compartir contigo no es un debate. No se trata de religión ni filosofía. Se trata de la verdad, de lo que sucede cuando el mundo que dedicaste toda tu vida a construir se derrumba en un instante y algo mucho mayor lo reemplaza. Si alguna vez has cuestionado los cimientos de tus creencias, si alguna vez has sentido un anhelo por algo más, algo real, quiero que te quedes conmigo, porque lo que voy a compartir contigo podría no solo abrirte los ojos, podría desmantelar todo lo que creías saber. Igual que me pasó a mí. Nací en la tradición, no del tipo que se desvanece con el tiempo o es opcional según tu estado de ánimo. No, mi vida fue moldeada por generaciones de devoción, leyes escritas con tinta y practicadas con sangre, con ritmo, en silencio. En nuestro hogar, la fe no era algo que hacíamos, era quienes éramos. Cada objeto en nuestra casa tenía un significado sagrado. Cada palabra dicha se comparaba con las escrituras. Mi padre, David Levy, era un hombre severo pero bondadoso, que se ponía los tefilín al amanecer como si se pusiera una armadura. Mi madre, Miriam, tarareaba salmos en yidis mientras amasaba jalá. Y yo, hijo único, lo absorbía todo como una piedra empapada por la lluvia, sin cuestionarlo, sin rebelarme. Nadie esperaba que cuestionara, se esperaba que liderara. Desde muy joven, se hizo evidente que tenía un don. Podía recitar capítulos enteros de la Torá a los 9 años. A los 12, enseñaba a niños mayores que yo los intrincados significados enterrados en el hebreo antiguo. A los 15, estudiaba el Talmud de la mañana a la noche, venerado por los maestros y envidiado por mis compañeros. A los 23, fui ordenado. La comunidad me llamaba Rav Jonathan, y mis palabras tenían peso. La gente escuchaba, no por obligación, sino porque tenía respuestas, porque proyectaba certeza en un mundo de dudas, y en el fondo, lo disfrutaba. Me encantaba la admiración, los aplausos, la forma en que la gente me miraba como si lo tuviera todo resuelto. Pero lo que no me di cuenta entonces fue que la admiración es una droga seductora, y el orgullo, puede usar una máscara de santidad. Por dentro, me moría de hambre, ni de comida ni de dinero. Tenía todo lo que necesitaba, pero estaba espiritualmente desnutrido, aferrado a rituales que ya no me conmovían. Predicaba con pasión, argumentaba con fervor, hablaba con convicción, pero tras el púlpito, solo por la noche, no sentía nada, vacío, como si estuviera gritando oraciones a un cañón y esperando un eco que nunca llegaba. Me decía a mí mismo que era normal, solo fatiga, solo presión, pero el silencio se hacía más fuerte. Y finalmente, dejé de esperar una respuesta. Memorizaba la verdad, pero nunca la sentía. Cargaba con la tradición, pero ella nunca me cargaba. ¿Te has sentido alguna vez así? Rodeado de fe, pero completamente solo. Mi hijo, Eli, fue el primero en decirlo en voz alta. Tenía 16 años y era imprudente, lleno de preguntas que no quería responder. ¿Por qué creemos esto, papá?, preguntó. ¿Y si no es la verdad? Lo reprendí, por supuesto. Le dije que no fuera insensato. Le dije que no cuestionáramos la palabra de Dios. Pero la verdad es que yo tenía las mismas preguntas. Simplemente las enterré más profundamente. Porque si admitía la duda, si admitía las grietas, temía que toda la estructura se derrumbara. Así que lo silencié, no porque estuviera equivocado, sino porque me aterraba que tuviera razón. Y eso es algo que ningún rabino, ningún padre, ningún hombre quiere afrontar. Con el paso del tiempo, la tensión entre nosotros aumentó. Eli se apartó. Yo me aferré más fuerte. Intenté corregirlo, guiarlo, disciplinarlo, pero nunca lo escuché. Nunca le pregunté qué buscaba realmente, porque si lo hubiera hecho, tal vez habría oído el grito tras la rebelión. Tal vez habría oído lo que me negaba a oír en mí misma, que a veces cuestionar no es rebelión, es desesperación, una última esperanza de que alguien responda. Pero no lo vi, lo descarté.
y haría falta una tragedia para despertarme. En una abrasadora mañana de julio, todo cambió. Estaba dando un sermón, uno que había predicado una docena de veces, sobre la venida del Mesías. La sinagoga estaba llena. Hombres con sombreros negros, mujeres con vestidos modestos, niños susurrando al fondo. Me detuve ante la bimá y abrí el pergamino, y al empezar a hablar, sentí algo extraño, una presión en el pecho, como si el aire mismo se revelara. Mi voz se quebró, las palabras se desdibujaron, y antes de que pudiera terminar la frase, me desplomé. La oscuridad me envolvió. Oí gritos. Luego nada. Silencio. Frío. Negro. Y luego algo más. Lo que vino después no fue un sueño. No fue una metáfora. Fue real. Tan real como cualquier cosa que haya tocado, probado o temido. Y en ese lugar, como sea que quieras llamarlo, mi mundo se deshizo. Vi cosas que no puedo dejar de ver. Oí cosas que no puedo dejar de oír. Pero más que nada, conocí a alguien a quien había pasado toda mi vida negando, rechazando, burlándome. Y en su presencia, cada capa de orgullo que había construido se desmoronó. Si alguna vez has estado seguro de algo, absolutamente seguro, y luego de repente te has dado cuenta de que estabas equivocado, conoces el terror, la vergüenza, el alivio. Estaba a punto de encontrarme con todo eso, pero aún no. Eso vendría después. Por ahora yacía allí, quieto, roto, esperando. Si alguna vez usaste una máscara tanto tiempo que olvidaste que era una máscara, si alguna vez te preguntaste qué pasaría si soltaras la imagen, el control, la religión, y simplemente dijeras la verdad, quédate. Esta historia no se trata de mí, se trata de lo que sucede cuando la verdad te encuentra, cuando te mira a los ojos y te llama por tu nombre. ¿Qué harías? ¿Qué arriesgarías? ¿Escucharías o huirías? No te vayas todavía. Esto es solo el principio. Desperté en un lugar que no reconocí. No era un sueño. No era un recuerdo. Se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Estaba de pie, solo, en lo que parecía un tribunal. Pero no había jueces con togas, ni testigos en sillas. Solo silencio. Una luz blanca cegadora. Paredes que se extendían hasta el infinito. Y una mesa, simple y de madera, en el centro de todo. No estaba vestido con mi túnica rabínica ni sostenía un sidur. Estaba despojado de todo símbolo de quién había sido. Se sentía como estar desnudo sin estar desvestido. Entonces, noté las figuras frente a mí. Personas de mi pasado. Mi maestro. Mi madre. Un hombre cristiano al que una vez ridiculicé públicamente. Un feligrés al que había humillado. Incluso mi propio hijo. No hablaron. Solo me miraron con algo peor que la ira. Tristeza. Decepción. No por lo que creía, sino por lo que me negaba a ver. Sus ojos lo decían todo. Te lo perdiste. Ese fue el mensaje que caló más hondo que cualquier acusación. Abrí la boca para hablar, para defenderme, pero no me salieron las palabras. Mis argumentos sonaban vacíos incluso en mi cabeza. Pensé en las horas que había pasado predicando, los debates que había ganado, la teología que había dominado, y de repente, nada de eso importó. La Torá que amaba se había convertido en mi armadura, no en mi verdad. La ley se había convertido en mi escalera, no en mi camino. La había usado para elevarme, no para encontrar a Dios. Y ahora, de pie en este lugar, no podía subir lo suficientemente alto. No podía hablar lo suficientemente alto. No podía demostrar mi valía. Estaba deshecho. Si alguna vez has sentido que la imagen de ti mismo que creaste ya no puede protegerte, entonces entiendes este momento. Entiendes lo que significa estar expuesto, no solo frente a los demás, sino ante la verdad misma. Entonces, todo se detuvo. Una presencia entró en la habitación. No necesité que me dijeran quién era. Lo sabía. No con mi intelecto, ni con mi entrenamiento, sino con algo más profundo. Entró, no como un juez, sino como un hermano. No con un trueno, sino con una quietud que me estremeció más que cualquier tormenta. Estaba vestido de luz, pero sus manos tenían cicatrices. Sus ojos no ardían de furia, sino que brillaban de compasión. Jonathan, dijo, solo mi nombre. Eso fue todo. Y me derrumbé.
Había pasado años negándolo, burlándome de sus seguidores, argumentando contra su identidad. Sin embargo, él estaba frente a mí, inquebrantable, lleno de misericordia. «Soy Jesús», dijo, «el Hijo de Dios que negaste». Quería gritar, protestar, escapar, pero no podía moverme. Cada muro que había construido con tradición y orgullo se derrumbó. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que tu mayor enemigo fue el que vino a salvarte? Intenté luchar. Le dije que él no era el Mesías, que no encajaba en las profecías, que nuestro Mesías traería paz, no división, que solo era un símbolo de otra religión. Pero mientras hablaba, podía oír la fragilidad en mi voz. Estaba recitando un guión en el que ya no creía, un niño repitiendo versos sin corazón. Él escuchó sin interrumpir. Entonces pronunció palabras que le había enseñado, pero que nunca había entendido. De Isaías, de los Salmos, de los mismos textos que una vez usé para argumentar en su contra. Y por primera vez, tenían sentido, no intelectualmente, sino espiritualmente. Vi la crucifixión no como una afirmación histórica, sino como una realidad. Podía sentirla, oírla, olerla. Sangre, clavos, madera, amor. Esto no era una doctrina. Esto no era una leyenda. Era una colisión entre mi pecado y su perdón. Y supe que él había muerto por mí, incluso cuando lo despreciaba. Caí de rodillas. La sala del tribunal se apagó. Mi voz se quebró. Me equivoqué, dije. Me burlé de ti. Te rechacé. Alejé a otros de ti. Se arrodilló a mi lado, puso su mano en mi hombro y dijo, «Estás perdonado. Sígueme». En ese momento, sentí algo que nunca antes había conocido. Ni el deber, ni la ley, ni el miedo. Sentí la gracia. Y la gracia, una vez recibida, hace imposible volver al orgullo. La escena cambió. De repente estábamos en un jardín, sencillo, verde, tranquilo. Olía a hogar después de una tormenta. Él dijo, «Vuelve. Diles que soy el Mesías. Diles que los amo». Entonces me mostró dos futuros. Uno donde regresaría sin cambios, conservando mi estatus, mis vestiduras, mi imagen, pero vacío. El otro donde lo perdería todo, pero caminaría con él. «Tengo miedo», dije. «Perderé a mi familia, mi sinagoga, mi nombre». Sonrió. «Pero me ganarás, y soy suficiente». Ese fue el momento en que todo cambió. Dije que sí, no por confianza, sino por rendición. Un sí que no fue gritado, fue susurrado entre lágrimas. La luz creció, el jardín se disolvió, y desperté. Las máquinas pitaban, luces fluorescentes sobre mí. Mi esposa, Sara, sentada a mi lado, llorando mientras susurraba salmos. Apenas podía hablar, pero forcé las palabras. «Sara, lo vi. Jesús, Él es el Mesías». Su rostro cambió. Miedo, confusión, incredulidad. «¿Estás cansada?», dijo. No eres tú misma, pero lo estaba. Quizás por primera vez en mi vida. Intenté explicarlo, pero entonces llegaron los médicos. Línea plana, paro cardíaco. Mi corazón se había detenido durante más de 3 minutos. Y sin embargo, aquí estaba, vivo, consciente, renacido. No porque luché por mi vida, sino porque alguien me dio la suya. Las noches que siguieron fueron las más solitarias que he vivido. Sola en una cama de hospital, con las máquinas zumbando, el techo mirándome como una pizarra en blanco. Susurré oraciones, no en hebreo, no de memoria, sino desde lo más profundo de mi alma. «Jesús, ayúdame, ayúdala a ver, ayúdalos a ver». Un capellán me dio una copia del Nuevo Testamento. Lo abrí, insegura. Se sentía extraño, pero de alguna manera familiar, como entrar en una casa que nunca había visitado, pero reconocí cada habitación. Leí Mateo, Romanos, Apocalipsis, y no vi una religión. Vi a una persona. No leí sobre doctrina, encontré amor. Y por primera vez en décadas lloré, no de dolor, de paz. Esa paz no gritó, descansó, tranquila, inquebrantable, real. Y supe que no había vuelta atrás. Cuando me dieron de alta del hospital, el mundo exterior parecía exactamente igual, pero yo había cambiado tanto que me sentía como si hubiera aterrizado en una dimensión diferente. Entré en nuestro apartamento de Brooklyn,
y todo estaba congelado en el tiempo. La mezuzá seguía colgada del marco de la puerta. Los candelabros de Shabbat de Sara permanecían silenciosos sobre la encimera. Mi estudio estaba intacto. Estantes llenos de comentarios rabínicos, gruesos volúmenes en hebreo, libros que una vez adoré más que a Dios mismo. Me senté allí, en medio de la habitación, durante horas, respirando, recordando, soltando. Cada página a la que una vez me aferré ahora susurraba algo diferente. No porque hubieran cambiado, sino porque yo sí. No sentía rabia hacia mi pasado. Sentía dolor, por lo cerca que había estado de la verdad, y sin embargo, lo lejos que me había mantenido de ella. No me apresuré a hacer declaraciones. Necesitaba entender qué significaba la obediencia ahora, qué significaba la fe ahora. Así que oré una y otra vez. Jesús, muéstrame, enséñame, ¿cómo te sigo ahora? Ya no podía fingir. No podía enseñar sermones en los que no creía. No podía ir a una sinagoga y denunciar a aquel que me dio nueva vida. Así que me acerqué a Ben, mi rabino asistente. Un buen hombre, honesto, leal. Habíamos servido juntos durante años. Le dije que necesitaba hablar con la junta de la sinagoga. 7 hombres a los que había liderado durante más de 2 décadas. Hombres que confiaban en mí. Hombres que me amaban o creían amarme. Me senté ante ellos y les dije la verdad. ¿Es cierto?, preguntó Ben con dulzura. ¿Estás hablando de Jesús? Lo miré a los ojos. Había ensayado este momento miles de veces. Sí, lo vi. Él es el Mesías, no puedo negarlo. Silencio, denso, pesado. Luego vinieron las acusaciones. Estás abandonando a tu gente, estás destruyendo tu legado. Te han engañado. No discutí, no me defendí. Ya había estado en la sala de audiencias más grande de todas. Simplemente asentí. Firmé los papeles de renuncia en una pequeña oficina que olía a café viejo y recuerdos. Entregué mi talit y me fui. Las calles de Borough Park no me miraban de la misma manera. Los amigos dejaron de responder llamadas. Las familias cruzaron la calle para evitarme. Pero incluso en el rechazo, me sentí anclado, porque Jesús era suficiente. Sara intentó ser fuerte, pero pude verla desmoronarse. Lloraba por las noches, sosteniendo el mismo libro de oración que había usado desde nuestra boda. Lo hemos perdido todo, dijo. La sinagoga, nuestra vida, nuestro nombre, nuestra hija, Lea, me gritó. Ya no eres mi padre, eres cristiano. Y Eli, mi hijo, el que siempre había hecho las preguntas difíciles, no dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Nunca me había sentido más abandonado. Y sin embargo, nunca me había sentido más seguro. Porque incluso en la tormenta, incluso cuando las olas rompían y el techo se derrumbaba, Jesús permaneció. Me ganarás, había dicho. Y en esas noches de dolor, me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Porque la verdad vale cualquier precio, incluso esto. Encontré una pequeña iglesia escondida entre una lavandería y una farmacia en Flatbush. Humilde, escondida. No era grandiosa. No necesitaba serlo. Dentro, los bancos crujían por el tiempo. La alfombra estaba desgastada y el aire olía ligeramente a pino y esperanza. El pastor Tom, un hombre corpulento con acento sureño y mirada penetrante, me estrechó la mano y dijo: «Bienvenido a casa, Jonathan. Dios te ha estado llamando». Ese primer domingo, me senté al fondo, inseguro de todo. Pero cuando empezó la música, algo dentro de mí se quebró. Entonces canta mi alma, mi Dios Salvador, para ti. Me temblaron los labios, me ardía la garganta y brotaron las lágrimas. Había cantado miles de canciones hebreas, pero nunca había cantado así. Ese día, no le canté a la tradición. Le canté a una persona, la persona que me encontró al morir. Semanas después me bauticé. El agua estaba fría. La ceremonia fue sencilla. El pastor Tom susurró: «Has nacido de nuevo en Cristo». La congregación aplaudió. Algunos susurraron. Escuché a un hombre decir: «Ese es el rabino que cambió». Y no me importó, porque ahora había encontrado la verdad. Estudié con Tom, versículo a versículo, el libro de los Hechos. Aprendí sobre Pablo,
Antes Saulo, otro hombre que persiguió a los cristianos antes de convertirse en uno de ellos. Por primera vez, lo entendí, no como una figura bíblica, sino como un espejo. Yo era él. Ambos éramos defensores de la ley, hasta que la gracia nos derribó, y noche tras noche, me arrodillaba en el suelo de mi sala susurrando, Jesús, he perdido tanto, dame fuerzas. Y él las daba, siempre. Sara observaba desde lejos, confundida, dolida, pero veía la diferencia. Mis aristas se suavizaban, el juicio se desvanecía. Una noche me dijo, eres diferente, Jonathan. No lo entiendo, pero lo veo. Empezamos a tener pequeñas conversaciones. Ella no lo creía, todavía no, pero me tomó de la mano durante la oración. Eso fue suficiente. Empecé a compartir mi historia, primero en la iglesia, luego en las calles, en las estaciones de metro, afuera de las tiendas, incluso cerca de mi antigua sinagoga. Algunos me escupían, algunos me llamaban traidor, pero algunos escuchaban. Un hombre, un padre judío de mediana edad, se detuvo y preguntó, ¿por qué Jesús? Se lo conté todo. Cité Isaías 53, Salmo 22 y Juan 3. Bajo una farola lloró. Lo pensaré, dijo. Le di mi número. Pregúntale tú mismo a Jesús, susurré. Empecé un blog, nada del otro mundo, solo una página web sencilla donde contar mi historia. No esperaba mucho, pero en 2 meses, más de 10,000 personas lo habían visitado. Judíos, cristianos, escépticos, lectores curiosos de todo el mundo. Algunos me enviaron mensajes de odio, otros me enviaron preguntas. Muchos simplemente dijeron, gracias. Un mensaje sobresalió. Una mujer llamada Miriam escribió, soy ortodoxa, pero tu historia me hace dudar. No puedo dejar de pensar en ello. Nos encontramos en una cafetería. Llevaba un pañuelo en la cabeza. Estaba sentada con una postura perfecta y apenas tocó su bebida. Escuchó, en silencio, durante horas. No prediqué, compartí. Le di un Nuevo Testamento y le dije, solo lee a Juan. No para convertir, solo para entender. Pregúntale tú mismo. Lo tomó. Y semanas después, seguía enviándome correos electrónicos. Seguía preguntando. Seguía buscando. Sabía que Jesús la atraía, como me atraía a mí. Mi vida es más pequeña ahora, más tranquila. Nuestro apartamento es modesto, mis días son más sencillos. Pero ahora llevo una cruz, no para provocar, no para rebelarme, sino para recordar. Sara viene a la iglesia a veces. Todavía duda, todavía lleva el dolor, pero durante la oración, me toma de la mano. Eso es suficiente. No intento convertirla, simplemente la amo. Vivo lo que creo, porque he aprendido. La transformación no se grita, se demuestra. No predico para demostrar nada. Hablo porque no puedo quedarme callado. Cuando mueres y conoces la verdad, el silencio ya no es una opción. Hablas, vives, invitas a otros a verlo por sí mismos. Y eso es lo que hago ahora, todos los días. Ya sea que una persona escuche o 10,000, ya sea que me acepten o me rechacen. He visto demasiado para volver atrás. A veces recuerdo mi antigua vida con una extraña tristeza. No es arrepentimiento exactamente, porque sé que todo tenía que suceder así, sino tristeza por todo lo que me perdí, lo cerca que estuve, lo ciego que estaba. Pienso en todos los años que pasé construyendo una reputación, protegiendo un legado, predicando sermones que nunca me tocaron el corazón, y le agradezco a Jesús por deshacerlo todo, porque si no lo hubiera hecho, nunca habría conocido la paz, nunca habría conocido la gracia, nunca lo habría conocido a Él. Y ahora, no quiero nada más, ningún estatus, ninguna plataforma, solo a Él. Esa es la paradoja de la rendición. Lo pierdes todo, y sin embargo, ganas más de lo que jamás soñaste. Pensé que estaba renunciando a mi vida, pero lo que realmente hice fue comenzarla. Para la persona que mira o escucha esto, tal vez ahí es donde estás ahora. Tal vez estás cargando preguntas que tienes demasiado miedo de hacer. Tal vez has construido un exterior hermoso, pero por dentro, te estás desmoronando. Entiendo. Yo era tú. Vestía las túnicas. Hablé el idioma. Mantuve la postura. Y estaba muriendo por dentro. No tienes que quedarte en ese lugar. No tienes que fingirlo.
Jesús no se intimida por tus dudas, no se ofende por tus preguntas. Él está esperando, gentilmente, pacientemente, no para destruirte, sino para mostrarte quién es Él realmente. Y si abres tu corazón, solo una grieta, podrías sorprenderte por lo que entra rápidamente. No será culpa, no será condenación, será amor, amor implacable, inmerecido y vivificante. No necesitas ser un erudito, no necesitas un título en teología, ni siquiera necesitas tener las palabras adecuadas, solo di su nombre, Jesús. Si eres real, muéstramelo. Eso es suficiente. Eso es todo lo que se necesita, porque Él no responde a la elocuencia, responde a la honestidad. Y si has llegado hasta aquí, si todavía estás aquí, creo que no es por accidente. Tal vez Él te está llamando. Tal vez todo este tiempo, Él ha estado ahí mismo, más cerca que tu aliento, solo esperando que lo notaras. De la misma manera que me esperó a mí. Tuve que morir para verlo, pero tú no. Puedes comenzar ahora mismo. Donde quiera que estés, quien quiera que seas. Él sabe tu nombre, y Él no está enojado. Él está extendiendo la mano. Y si ya has creído, si le has entregado tu vida, entonces quiero pedirte algo. Comparte esta historia. No para mí, para las personas en tu vida que piensan que están demasiado perdidas, demasiado religiosas, demasiado escépticas, demasiado orgullosas. Necesitan escuchar que Jesús se encuentra con la gente en sinagogas, en hospitales, en visiones, en silencio. Él me encontró, y Él puede encontrarlos, pero alguien tiene que decírselo. Alguien tiene que amarlos lo suficiente como para hablar. Tal vez ese alguien seas tú. Tal vez esta historia no es solo para que la veas. Tal vez es para que la lleves contigo, para que la transmitas, para que otros también puedan volver a casa. No sé a dónde me llevará este viaje. No tengo un plan a 5 años. No lo necesito. Me despierto cada mañana y digo, Jesús, guíame. Y lo hace. A veces con conversaciones incómodas, a veces con milagros, pero siempre, siempre con un propósito. Nunca he sido más rico en alegría. Nunca he estado más lleno de espíritu. Nunca he estado más vivo. Y todo comenzó no con un sermón, sino con la rendición. Así que si estás al borde de la creencia, inseguro, con miedo, estoy aquí para decirte, salta, no caerás, serás atrapado, y nunca volverás a ser el mismo. Si has estado conmigo hasta ahora, quiero agradecerte, no solo por tu tiempo, sino por tu corazón. No ha sido fácil compartir esto, y sé que quizá no sea fácil escucharlo, pero creo con cada fibra de mi ser que quien esté viendo esto ahora mismo estaba destinado a escucharlo. Tal vez has recorrido un largo camino con preguntas que te daba miedo expresar en voz alta. Tal vez tu fe se siente como una actuación. Tal vez estás rodeado de religión, pero anhelas la verdad. Lo entiendo, lo viví. Pero estoy aquí para decirte que hay más. Hay alguien que ve más allá de tus títulos, tus tradiciones, incluso tu rebeldía, y te llama por tu nombre. No necesitas desplomarte en una sinagoga. No necesitas quedarte sin energía en un hospital. No necesitas perderlo todo para ver lo que realmente importa. Esa fue mi historia, pero no tiene por qué ser la tuya. Puedes empezar de cero, ahora mismo. No con perfección, no con esfuerzo religioso, solo honestidad, solo entrega, solo un susurro. Jesús, quiero conocerte. Eso es todo lo que se necesita. Y todo puede empezar a cambiar. No de la noche a la mañana, no sin costo, pero más profundamente de lo que jamás imaginaste. No lo encontré porque fuera bueno, lo encontré porque Él es bueno, y tú también puedes. Si esta historia te conmovió, no la ignores. Sumérgete en ella. Abre una Biblia. Empieza por el Evangelio de Juan. No la leas para ganar discusiones. Léela para encontrar a alguien. Ora, aunque no sepas cómo. Simplemente habla. Él te escucha. Y si no quieres recorrer este camino solo, no tienes que hacerlo. Estoy aquí. Esta comunidad está aquí. Nosotros también lo estamos recorriendo. Acércate. Haz preguntas. Deja un comentario. Cuéntaselo a alguien. No eres un espectador. Eres un alma. Y esta historia no es el final.
podría ser el comienzo de la tuya. Así que esto es lo que te pido que hagas. Suscríbete al canal. No por mí, sino por la verdad. Para más historias como esta. Para más oportunidades de escuchar y ser escuchado. Para un viaje que no se trata de religión, sino de la vida real en Jesús. Dale me gusta al video si te habló. Compártelo con alguien que necesite saber que no está demasiado perdido. Que la gracia todavía los alcanza. Que el amor todavía encuentra personas, como yo, como tú. Y sobre todo, sigue a Jesús. No una iglesia, no una doctrina, una persona, a quien conoce tu nombre y no le teme a tu pasado. Y si ya tomaste esa decisión, si lo sigues ahora, camina con valentía, ama profundamente, comparte con libertad, porque hay personas en tu vida que están a una historia de la eternidad, a un testimonio de la esperanza. Sé esa historia, sé esa voz. No tienes que tenerlo todo resuelto, solo tienes que decir que sí, como yo lo hice, como muchos otros lo han hecho. Él hará el resto. Quiero que sepas algo. Eres visto. No estás solo. Ya sea que dudes, deconstruyas o simplemente te atrevas a creer, no estás aquí por casualidad. Creo que Dios te trajo aquí por una razón. Así que no dejes que esto termine con un video, que comience con una oración, que continúe con un paso, y que crezca hasta convertirse en una vida que ya no esté definida por el miedo ni el orgullo, sino por el amor, la verdad y la libertad. Hasta la próxima. Gracias por dejarme ser sincero. Gracias por dejarme ser humano. Esto no es una plataforma, es una familia. Y si alguna vez sientes que nadie te entiende, quiero que recuerdes algo. Jesús está más cerca que tu próximo aliento. Y sigo aquí. Sigo caminando. Sigo rezando. Sigo compartiendo. Así que sigamos adelante, juntos. Nos vemos pronto. Mantente valiente. Mantente abierto. Y sigue la verdad. A donde sea que te lleve.